Sí, 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 Buenas sí. tardes. Sí, aquí hay muchas cosas. Buenas tardes. ¿Cómo están Buenas todos? tardes. Excelente. Gracias, estamos bien, Saludos. claro, Me claro. alegra. Ajá, está bien, gracias. Imagino que están bien descansaditos, ¿verdad? Esas vacaciones. Buenas tardes. Perdón. Bienvenidos. Bien, líderes. Buenas tardes. Bienvenido, bienvenido. Creo que se están integrando algunos más por acá. Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla. No puedo. Sí, está viendo, Sí, se está profesor. viendo. Sí, Perfecto. sí. Ok, entonces, más temprano les comenté que ya empezamos el proceso de evaluación. Bueno, terminamos la unidad 1 de lo que se había entregado hasta el momento. Si alguno de ustedes todavía no ha visto sus calificaciones, lo puede hacer a través del menú del lado izquierdo, acá, el área de calificaciones. Pueden ir viendo cómo va su avance. Profesor, ¿Sí? disculpe, no me salió. No lo Ok, escucho bien. gracias. Que no estaba Saludos, visualizando la buenas tardes. pantalla. Ya, ahora Buenas tardes. Ah, ok, ok. Buenas, buenas, bienvenido. Ok, entonces vamos a ver, porque hay algunos todavía que creo que no están viendo el contenido de las unidades 4 y 5. Y creo que ya con esto lo pueden visualizar. Perfecto. ¿Dudas, aclaraciones en base a las unidades anteriores? profesor, Buenas. yo. Sí, adelante. O sea, lo mío es, por ejemplo, mi Excel está en inglés y hubieron dos funciones que no encontré. La verdad, por más que la busqué, que era el mínimo y contara, no Ok, sé cuáles fueron ahí, realmente. ok. Y le puse la nota cuando le subí la práctica de que esa dos líneas de vacía, porque no No lo identifiqué ubicó. cuál era, no. Ok. ¿Y usted lo buscó como min? Yo lo busqué como min, lo escribí, o sea, no me apareció y la verdad no, estaba todo en inglés, no vi cuál era el que correspondía. Ok, Buenas tardes. sí. Buenas tardes, bienvenido. Entonces me voy a quedar Buenas con tardes. esa para entonces. Sí, y para poner también la de concatenación con la función, Ajá. esa no, o sea, para hacerlo con el paso ese de la fórmula. No Sí. escribiendo la fórmula, exacto, hacerla con la función, que era la última línea de uno de los ejercicios, esa tampoco esa yo la hice, o sea, copié el de arriba, pero no pude hacerla con esto. Si después me puede mostrar Vamos a ir saber. viendo su nombre es Sharon, Sharon. con C. Entonces, esa estaba en la unidad 3. Ah. Un momentito, muy bien. Buenas tardes. Bienvenido. Tenía rato tratando de acceder, no me permitía. Ahora fue que entré. Ah, no hay problema, no hay problema. Estamos verificando algunas dudas. Ah, perfecto. Ven acá. Bueno, antes de iniciar, sí, le habla Jorge Germán. La semana pasada no pude asistir porque estaba fuera de la ciudad. De todas maneras, envié las tareas de todas las pendientes. Ok, Por eso no asistí a la clase. De perfecto. 8:30 a 10. No hay problema, no hay problema. Señor Jesús. A ver. Cuéntame. Y no tuve chance de hacer la tarea. Me tengo chance para hacer la Sí, del 3. puede enviarla, sí. Ok, porque fue que nada más me confundí, hice una sola y son dos.
Ah, sí, sí, son 2 unidades. Son 2 unidades. Yo hice la de una y se la mandé seguido, pero la otra no la hice. Gracias. No hay problema. Ok, Bueno, eso no entonces aquí tengo el... Buenas tardes. Hola, hola. Eso no sucedió mucho. Yo no vi esa de la segunda actividad, esa que ella mencionó de contar y contar. No, lo que pasa es que recuerden que eso está aquí, en la tercera hoja de la actividad 1 de la unidad 3. Recuerden que eran 3 hojas y hacía referencia específicamente a estos 3 audiovisuales de la unidad 3. En la unidad 3 tenemos 3 audiovisuales, uno que es para el uso de fórmulas y operadores aritméticos, otro para la operación el operador de concatenación y las funciones. Entonces, cuando No hay video para descargaba... el de fecha. Perdón, no hay video para el de las fechas. Sí, sí, lo que pasa es que el de las fechas está en la unidad 2. Ah, yo lo estaba buscando en unidad 3. Es este, exacto. Ok, sí. Perfecto. Una Entonces, cosa, a mí no me salen todavía la unidad 4 y 5 y tampoco puedo ver las calificaciones. ¿se lo verificó en este momento? Ajá, yo le di, salí, volví a entrar por si acaso había que refrescar. No, Y debería, no. debería. Si quiere lo vemos Mira, entonces luego de... ya, luego de- perdón, era que Ah, tenía ok. algo que lo solapaba abajo. Tenía abierto, ya. Ok. Entonces, ya, acá es esta la actividad, ¿verdad? Aquí fue que usted tuvo el imprevisto. Sí, pero abajo, no, en esa no. En función, ¿Ah? en donde dice el mínimo y el contará. Ok, básicamente aquí lo que tenemos que hacer es buscar la función en inglés. ¿Cómo se llama en inglés? Ajá. Yo entiendo que debería ser min. Count ¿Cómo se llama? A. La de concatenar es concatenate. O sea, ahí no hay perdedera, pero... Déjame abrirlo porque realmente a mí no. Déjame abrir esto. No me apareció el momento concatenar. Profesor, el de contará discúlpeme, es... a mí, por ejemplo, Ajá. el de concatenar me aparece como average, como averaje. No, Se escribe así. concatenate. No, average es promedio. Ajá, averaje Bueno, a mí me promedio. estaba dando en esa función Sí. averaje Averaje me salía. es promedio, exacto. Sí, averaje Está promedio. Eso sí. Entonces, el contar es count, o así. Ah, qué tonta, Bien. vamos a ver. El min, entiendo que no hay perdedera, debe ser min igual, porque es mínimo. Es A ver. en este caso, el abreviado de mínimo. Sí, en inglés no tiene problema de esas. Exacto. Solo la parte de contar, que es count, y contar, que es count A. Y promedio, Ujú, average. Ujú. Pero exacto. mira, tú ves, yo lo tengo abierto, pero el min a mí no me aparece y aunque lo escriba, no me aparece. Míralo aquí, o Ok. sea, go. Pero espérate. Sí. Mira, ahora sí me aparece. Pero ¿Le entonces apareció? fue que yo hice, no, entonces es que yo no le di a ir. Cuando Ah, escribí, sí, sí, sí. eso fue mala mía. Exacto. Cuando usted viene aquí, este es el buscador. Si usted lo pone aquí en la Ah, palabra, si no le pone no le da el botón ir, no le va a aparecer. sí, claro. Entonces déjame confirmar con K, no, aquí, K. En inglés, concatenar sería concatenate. Vamos a ver si concatenate. Sí, aquí está concatenate, es correcto. Exacto. Y Entonces, otra forma entonces el contará, ¿cómo sería? Usted me dijo. sería count. Si usted busca count De aquí, count, de exacto, contar. de count. Entonces, Con- ahí debe aparecerle count A. Sí, es correcto, sí. Sí. Entonces, otra opción que puede utilizar si tiene dificultad para hacer la Ajá. búsqueda es aquí presionar todo. Ok. En vez de seleccionarlo por categoría, le dice aquí Sí. todo y aquí debajo le va a mostrar todas en orden alfabético. Usted la va a poder buscando ahí una por una. Ya entendí.
Es otra forma también de... Porque ha pasado en versiones anteriores del Office, principalmente en las 2010, donde hubo un cambio de consulta B a buscar B. Hubo un cambio en esa versión, se reemplazó un nombre por otro. Entonces, en ocasiones no aparece y hay que hacerlo, buscarlo de esta forma, pero no Pero siempre eso es. entonces, profesor, entonces el contará no me va, el count no es contar. Porque El acuérdense count que hay es contar. contar, ese yo lo encontré, pero el contará, ¿cómo yo lo voy a, entonces cómo aparece? Cuando usted busca count, entonces debe Ajá. aparecerle ahí count A, que es contará y una A. Déjeme ver, así decirle exactamente. Sí, aparece así mismo con una A. Exactamente. Conta, en español, en español. Exactamente. Ok. Así. No sé si lo logran ver. Conta, ah, sí es cierto, conta parece. Bien, Sí, gracias. siempre la orden. Vamos a ver, alguien más tenía la mano levantada por acá. Creo que Magda. Se aclaró la duda entonces. Sí, gracias. Era para la tarea, a ver si le tengo chance de hacerla porque no sabía que este estaba. Ah, perfecto. Perfecto. Gracias. Siempre. Eugenia. Sí, Adelante. profesor, que tengo el mismo tema de la compañera anterior que le decía que en la unidad 3, la última, no pude realizar el último proceso. No sé qué estoy colocando mal en realidad, si es que me falta alguna comilla, si es que le estoy dando espacio o no. En No concatenar. puedo en verdad culminar. No, esa ya escuché más o menos los pasos que tendría que dar, pero cuando estoy colocando como el año el año de la fecha de nacimiento, algo así, Sí. en la parte 3, en la unidad Sí, 3. es esta, sí. ¿Usted lo está haciendo con la I comercial o lo está haciendo con la función concatenar? Sí, con la función de concatenar, entonces no sé por qué no puedo concluir el último de Lourdes Sánchez. Ah, este de acá. Bueno, en este caso, si le funcionó en los de arriba, debe funcionarle en este igual. Básicamente, acá lo que deben tomar en cuenta bien es como la secuencia que quieren tener de cómo quiere que se visualice la oración. Por ejemplo, si aquí yo concateno el nombre y el apellido de ella, bien, entonces aquí ya yo sé que primero tengo Lourdes y luego aquí coloco un espacio, el cual cuando me cambio de esta casilla a la siguiente, el Excel automáticamente le agrega las comillas dobles. Miren aquí donde le agregó, en el espacio. Porque el espacio funge igual que si fuera un carácter. Bien, entonces en ese sentido se visualiza de esa forma. Entonces luego el apellido, y aquí miren aquí cómo se visualiza en la vista previa, Lourdes Sánchez. Bien. Entonces, si ya yo tengo a Lourdes Sánchez acá, yo cuando voy a hacer la oración, acá podría decir, el año de nacimiento de Lourdes Sánchez es, y coloco este año. Entonces sería de la manera siguiente. Invoco la misma función, tomando en cuenta que cuando voy a escribir un texto, debo hacerlo entre comillas dobles, Shift 2. Si se fijan aquí, yo coloqué el año de nacimiento de espacio. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a utilizar, por ejemplo, ya esta celda que tiene el nombre y el apellido, aquí no me da la opción de no he colocado aquí el espacio, no lo he tomado en cuenta. Entonces lo que hago es que lo tomo en cuenta en esta primera expresión para que cuando yo seleccione acá, ay, perdón, cometí un error. Sería D, vamos a borrar esto. Me paso a al siguiente argumento. Ahora sí lo selecciono, entonces mire aquí como luego de D tengo el espacio antes de Lourdes.
Eso se debe a que yo lo coloqué aquí delante. Si no lo coloco acá, entonces se ve todo pegado. Bien. Entonces, de Lourdes Sánchez es, entonces aquí entre comillas doble, espacio, para que haya un espacio entre el nombre y la es, y luego otro espacio, cierro mi comillas doble, y aquí debajo, entonces, coloco el año que estamos trabajando, que es este. Entonces aquí me dice el año de nacimiento de Lourdes Sánchez es 1993. Así funcionaría. Bien, entonces básicamente tener mucha precaución con las comillas dobles, que estén utilizando la correcta, porque a veces si el teclado está en un idioma diferente en el sistema acá, al cual tiene físicamente, entonces se puede que cuando usted presione Shift 2 le esté apareciendo otro símbolo que no sea la comilla doble. Bien, vamos a ver entonces. Alejandrina. Sí, buenas tardes. Hola, hola. Ahora es que veo la unidad 4 y 5. ¿Era para hoy también? No, esa es la que vamos a ver hoy como parte del contenido del día de hoy. Ah, La perfecto. habilitamos justo el día de hoy. Yo creí que la había volado. Que entré ahora y la chequeo. No hay problema. Está bien, gracias. Sí les voy a pedir, gracias, sí les voy a pedir que verifiquen los foros. Hay foros de la unidad 1 y de la unidad 2, que hay personas que he visto que han hecho las entregas de las actividades prácticas y no han participado en los foros. Entonces, hay unos puntos ahí que lo están perdiendo si no tienen participación. Entonces, a participar en los foros para que se ganen esos puntos. Bien. Entonces, vamos brevemente a entrar en materia para así tengan una idea más clara de lo que vamos a ver en estas dos unidades en esta semana. Esta es nuestra tercera semana y ya concluimos ya básicamente la semana próxima con esta unidad y ya entonces luego veríamos para ver el módulo intermedio. Bien, a la mayor brevedad posible y ahí lo vemos con Liliana. Entonces, Excelente. básicamente, gracias. Básicamente acá en la unidad 4, vamos a irla viendo por acá, el contenido, vamos a ver la parte de ordenado y filtrado de datos. Aquí hay una breve retroalimentación, se les pide aquí en este pequeño foro para ver cómo les ha ido en la unidad 3, que deben participar en este foro. Y ya empezamos a ver acá entonces el tema del ordenado y el filtrado de datos. Bien, ya vemos aquí la parte de filtrado, podemos hacer diferentes filtrados, ustedes van a ir viendo en la marcha qué interesante es este tipo de herramientas que nos permite Excel. De entrada, dentro de las cosas muy interesantes, muy importantes a tomar en cuenta es que en Excel, tanto el filtrado de datos como el ordenado de los datos en ningún momento elimina la información. Bien, en el caso quizás un poquito más complejo, que es el del filtrado de los datos, en cuanto a afectar la data como tal, solamente se muestra la información que cumpla con una condición. Bien, por ejemplo, si aquí yo les digo, muéstrame, yo creo que tú me filtres esta información y que solamente me muestren las ventas por televisión y esto es video card, un video de carro, de las ventas de esos dos tipos de artículos. Entonces, ya ahí él solamente mostraría eso. Pero la información que no cumpla con esa condición no es que se elimina, sino que no se muestra porque no cumple con dicha condición. Bien, entonces parte de lo que vamos a estar viendo también el día de hoy. Como siempre, tenemos las guías acá que son de gran utilidad, la pueden guardar. Ya más adelante vamos a estar viendo también la parte de validación de datos, que es bien interesante. Aquí lo vemos a modo de introducción, ya en Excel intermedio se ve un poquito más, se ve mucho más ya en la parte de la ejecución como tal. Bien interesante ese tipo de herramienta, junto con la parte de seguridad también. La seguridad en las hojas, cómo proteger celdas para que otras personas no afecten el contenido de las mismas, que no nos borren una fórmula y así sucesivamente. Todo eso lo vemos en intermedio. Entonces, consolidado de datos. Por aquí lo vemos a modo de introducción. Bien. Entonces, para lo que es las actividades de
de la unidad 4 tenemos el audiovisual, como siempre, ¿verdad? Que tenemos disponible. Que son estos que están acá. Uno para el ordenado de los datos y otro para el filtrado de los datos. En cuanto a la actividad de la semana, se ve grande, pero no es no van a tener que trabajar tanto. Bien. Básicamente, aquí van a tener unas 10 hojas. Esas hojas ya tienen sus contenidos. Bien. Y básicamente, acá lo que van a hacer es, como lo hemos visto anteriormente, lo que nos diga la instrucción. Bien. Entonces, si se fijan, tenemos 5 hojas de ordenado de datos y luego tenemos 5 hojas de filtrado de datos. Lo que buscamos con estas actividades es que ustedes aprendan a utilizar las diferentes formas de ejecutar estas funciones. Entonces, la más sencilla, que es la 1, ¿verdad? Ordenar la base de datos según la categoría en forma ascendente. Si ustedes se fijan, aquí tenemos esta tabla con todos estos datos, tienen varias columnas. Y yo puedo ordenar los datos en base a una o varias columnas. En este caso en particular nos está pidiendo que lo hagamos en base a la categoría. Entonces, básicamente, yo voy a seleccionar mi categoría. Básicamente aquí los artículos de esa categoría, de esa columna. Y luego voy a aplicar el ordenado en la forma que me está indicando acá, que es ascendente. Ascendente si fuera numérico. De la A a la Z, si es en este caso en base a las letras. Entonces, si en este escenario, si ustedes se fijan, tenemos muchos ítems hacia abajo. Entonces, una forma fácil y rápida de yo seleccionar todos los ítems para para ejecutar esa función es presionando, me coloco aquí arriba, en la primera, y presiono Control Shift y la flecha hacia abajo. Y ya él va a seleccionar la columna completa hasta donde se rompe el ciclo, que es acá, donde ya hay un espacio en blanco. Si se fijan, de esa forma yo pude hacer la selección de esa columna, de todos los datos de esa columna. Y bueno, quizás ustedes en algún momento pensaron, bueno, pero yo puedo hacer aquí, seleccionar la columna completa. Pero la idea no es esa, porque yo no quiero que me ordene quizás el contenido de esta celda o de esta celda, sino que básicamente quiero que me lo ordene en base a los productos. Control Shift, flecha hacia abajo, flecha hacia arriba, flecha hacia donde nosotros queramos hacer la selección. Entonces, tenemos varias formas de nosotros ejecutar el ordenado y el filtrado de datos. Lo podemos hacer a través del menú inicio, que es este que está acá, menú inicio, en la sección de edición, que es esta que está acá. Y aquí tenemos las opciones de ordenado y filtrado. Bien. Entonces, la otra forma de Profesor, hacerlo... ahora estoy entendiendo, cuando usted habla de ascendente, del orden alfabético, ¿verdad? Exactamente. Ah, ok, está bien. Sí. Entonces, otra opción podría ser en el menú datos. Aquí tengo la sección de ordenar y filtrar. Y aquí tengo opciones un poquito más avanzadas, adicionales a las que tenía ya en el menú inicio. Entonces, si yo en el menú inicio vengo acá, le digo ordenar desde la A a la Z, que es orden ascendente. Entonces, él me va a decir que Microsoft Excel ha encontrado datos junto a su selección. Esos datos no se ordenarán ya que no se han seleccionado. Entonces, yo tengo dos opciones aquí. La que más se utiliza es la de ampliar la selección para que sí sean ordenados. Bien. Para que sí sean tomados en cuenta y se ordenen. ¿Por qué? Porque las ventas de ese vendedor, que es esta fila completa, si yo solamente ordeno esta columna, puede ser que caiga ese producto en otra categoría. Y entonces ahí los datos pierden lo que se llama la integridad. La integridad es que se altera la información. Bien. Entonces, pero puede darse un caso en algún momento determinado de que yo quiera básicamente ordenar el contenido de una columna y no me interesa las demás columnas, solamente quiero hacerlo así. Si tengo esa necesidad, entonces le puedo decir aquí en la opción continuar con la selección actual y él solamente va a ordenar en ese orden que yo seleccioné el contenido de esta columna sin importarle las demás. Pero como en nuestro caso sí queremos que amplíe la selección, entonces ya él automáticamente va a llevar cada fila
a la posición donde corresponde cada categoría. Disculpe, Entonces, pregunta. No le veo ajá. entonces sentido porque, si, como usted dijo, en la última opción entiendo que se pierde la integridad Es si lo hacemos. Entonces no le veo sentido. Tendría que ser o como usted nos enseñó en un principio, con Control Shift hacia abajo, o en esta opción de ampliar la selección. Porque entonces si pierdo la integridad no vale. Y más nosotros que manejamos tanta data. Sí, sí, exactamente. Lo que se puede dar el caso es que en algún momento ustedes tengan que utilizar una porción de los datos. Vamos a suponer que tienen que tomar de esta base de datos esa columna con esos clientes y tienen quizás que unirlo con otra tabla que tengan de otro sitio y quieran hacer como esa unificación, por decirlo así. Y por eso les digo, en esos casos que son así muy esporádicos, por decirlo de una forma, se pueden dar esos escenarios. También, perdón, por ejemplo, si ustedes van creando una columna con los números, o sea, con el número de la fila, pero que no es, y lo van modificando y se van cambiando de posición, y ustedes quieren que vuelvan y como renumerarlo Ok. del 1 a la, qué sé yo, lo que vaya, entonces solamente sortea esa columna de la numeración, que es independiente de la data que tiene el archivo. Esa podría ser otra opción también. Excelente, Marjorie, gracias. Muchas gracias, Cristian. Entonces, básicamente aquí vamos a seleccionar, ampliar la selección. Ordenamos aquí, presionamos ordenar y ya inmediatamente podemos ver aquí el resultado, en el cual ya todo está ordenado en base a esta columna. Ya no importa si el nombre está antes, en una posición anterior o un proveedor está después. Todo se hace se ordenó en base a esta columna. Los datos no se eliminaron, básicamente se movieron y se reubicaron en la posición a la cual corresponde, en base a la selección. Bien. Entonces, si vemos el siguiente ordenado, nos pide que debemos hacerlo según el total. En este caso nos está hablando de la columna total, que es una columna básicamente numérica, y de manera descendente. Igual acá, previo a la selección de la opción, vamos a hacer la selección con Control Shift, flecha hacia abajo. Y nos vamos a dar cuenta que ahora, cuando hacemos la selección del ordenado y filtrado, miren cómo ha cambiado aquí. Antes nos decía desde la A a la Z, y ahora nos dice de menor a mayor o de mayor a menor. Esto se debe a que este menú, al igual que es un menú dinámico y va a variar dependiendo del tipo de datos que yo tenga seleccionado en ese momento. En el ejercicio anterior lo vimos con palabras y por eso se comportaba de esa forma, y ahora lo estamos haciendo con números, se comporta de esta forma, y más tarde lo vamos a hacer con fechas y se va a comportar también de una manera diferente. Entonces, como nos dice aquí que es de descendente, ya sabemos que es de mayor a menor. Igual ampliamos la selección. Y aquí podemos ir viendo entonces cómo el valor va disminuyendo. A ver. De esta forma. Entonces, va a depender de lo que nosotros queramos hacer en un momento determinado. Puede variar aquí el resultado. Entonces, en este tercer escenario, vamos a hacer uso de algo que ya hemos visto. En semanas anteriores vimos la parte de las listas personalizadas, ¿se acuerdan? En este escenario, se nos está pidiendo que debemos ordenar la base de datos según un orden específico, en este caso de proveedores, donde yo tengo varios proveedores acá, pero yo quiero que esté en una secuencia específica el ordenado de esos datos. Bien, que es esto que está acá. Yo lo voy a copiar previamente para así no tener que digitarlo nuevamente cuando vaya a ejecutar. Como ya sabemos que en este caso vamos a ordenar por proveedor, entonces ya yo sé que la selección de los datos debo hacerla en proveedor, Control Shift, flecha hacia abajo.
Y en este escenario, en vez de yo seleccionar un ordenado de la A a la Z o de la Z a la A, voy a utilizar el orden personalizado. El orden personalizado nos permite a nosotros seleccionar en base a qué columna yo quiero hacer el ordenado. Si mi data no tiene encabezado, en nuestro caso sí tiene un encabezado, entonces vamos a suponer que en este caso el encabezado forma parte de los datos. Entonces yo podría decirle aquí que mis datos no tienen un encabezado, lo quito. Y miren cómo él entonces toma en cuenta el encabezado para ordenarlo junto con los demás. Cuando ese escenario se da, el nombre de las columnas ya no tienen el nombre de estos que tenemos aquí arriba, sino que ya él toma el nombre de la columna acá arriba. A, B, C, D y así sucesivamente. ¿Lo ven? ¿Se entendió? Si yo vuelvo y le digo, bueno, mira, realmente sí, mis datos contienen un encabezado, no lo tomes en cuenta para ordenar los datos. O sea, esto tú me lo vas a dejar ahí estático y tú vas a mover de ahí hacia abajo. Entonces ya ahí sí yo veo que él toma el encabezado de cada columna como diferente encabezado acá. Entonces, como acá nos está pidiendo que va a ser en base a proveedor, entonces aquí yo le digo que va a ser en base a proveedor, ordenar por proveedor, ordenar según el valor de la celda, bien, lo que contenga la celda, yo puedo hacerlo también en base al color de la celda, que es el relleno, en base a la fuente, el color de la fuente, que esto lo vamos a estar viendo más adelante. En cuanto al valor, y aquí tengo de la A a la Z o de la Z a la A, es el tradicional, o puedo utilizar la lista personalizada, en el cual, cuando yo le digo aquí abrir, él me abre ese asistente que habíamos visto anteriormente, en el cual nosotros creamos nuestra lista personalizada. Ese texto que yo copié lo puedo pegar acá, que si se fijan ya lo tengo aquí varias veces. Entonces, cada una de las comas representa un proveedor diferente. En el caso de esta data en particular, en Pavlova, LTD punto, es un único nombre. Entonces, en el escenario de Excel, él lo va a ver como dos nombres separados. Y por ende, quizás aquí se rompe un poquito la secuencia cuando apliquemos el cambio. Entonces, tenemos dos formas de hacerlo. O modificamos la data y sustituimos esa coma por otro valor. Esa sería una opción salomónica para mitigar esa parte. Bien, porque lo que pasa es que la lista personalizada, cada vez que visualiza una coma, es su separador para decir, este es un nombre, este es otro, este es otro y este es otro. Entonces, aquí le digo agregar, ya la tengo aquí debajo. Le digo aceptar. Ya vemos aquí la lista y cuando le doy a aceptar, ya puedo ver que aquí tengo a Leica Trading, mírenlo acá. Luego tengo a Karkiobi y así sucesivamente. Bien, entonces, eso es cuando yo quiero hacer el ordenado en base a una secuencia en específico. ¿Sí? No importa que sea numérica, no importa que sea en el orden que yo quiera hacerla, yo lo puedo hacer en base utilizando las listas personalizadas. En el escenario 4, aquí tenemos las opciones según el color del texto. En la columna precio por unidad ya podemos identificar que aquí hay colores en el texto. Y aquí nos especifica el orden de los colores en lo que se quiere que sean ordenados. Nos dice rojo, azul y verde. Esa es la secuencia del orden de los colores. Voy a desactivar el audio. Entonces, básicamente, hacemos la selección nuevamente. Y vamos a ir al orden personalizado nuevamente. Amplio la selección. Ordenar. Y acá vamos a ir, primero lo vamos a hacer en base a la columna precio por unidad. Precio por unidad.
en vez de utilizar aquí el valor de la celda, vamos a utilizar el color de la fuente, porque aquí quien tiene el color es el texto. Bien, color de la fuente. Y miren cómo él automáticamente identifica los diferentes colores que hay en esa columna. Bien, entonces ya aquí yo puedo ir seleccionando en la secuencia que se me pidió, porque él va a decir ordenar por el color de la fuente, este color, y luego por el siguiente color, y luego por el siguiente color. Por ejemplo, aquí yo digo rojo, podría agregar el siguiente nivel aquí mismo, precio por unidad nuevamente, color de la fuente, y ahora el siguiente es el azul, ¿verdad? Pero si no quiero hacer esa selección que tuve que hacer aquí manualmente, puedo simplemente aquí la selecciono y le digo copiar nivel. Y ya aquí tengo todos esos datos y simplemente aquí selecciono el siguiente color. ¿Lo ven? Entonces aquí yo puedo jugar con los niveles, eliminar nivel, agregar nivel, dependiendo de la necesidad que yo tenga. Cuando le digo aceptar, ya podemos aquí ir viendo cómo los colores se han ordenado sin importar el monto, ni si es ascendente o descendente, sino en base a los colores que ya tengo. Bien. Esto mismo también aplica para lo que es el fondo de la celda. Bien, entonces en este escenario, que es el quinto escenario de ordenado y el último, podemos hacer lo mismo, pero en base, en este caso va a ser en base al total. Bien, el relleno de la celda total, ordenar en los colores rojo, amarillo y verde. Vamos a hacer un semáforo acá. Entonces digo, Control Shift, le echa hacia abajo. Vamos a hacer acá el ordenado, personalizado. Amplío la selección. E igual acá le puedo decir que es la celda total, que va a ser el color de la celda, el relleno. Miren aquí cómo él hizo automáticamente el scan y identificó los diferentes colores que hay en esa columna. Entonces ya tengo aquí el rojo, puedo copiar mi nivel, decirle que luego siguiente va a ser el amarillo, copio mi nivel otra vez y aquí le digo que es el verde. Entonces aquí yo puedo ver cómo se lee esto. Ordenar por total, color de la celda, rojo. Luego por total, color de la celda, amarillo. Y luego por total, color de la celda, verde. Al final se visualiza de esta forma. Vuelvo y les repito, aquí no se han eliminado los datos, simplemente se han movido de posición. E incluso ahora vamos a ir viendo la parte del filtrado, que sí se, en este caso, solamente se muestra la información que cumpla con los prerequisitos que ya se han establecido en el filtrado de datos, pero que también yo puedo utilizar de manera combinada tanto el ordenado de los datos como el filtrado en una necesidad puntual que tengo. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, muestra solamente las ventas de queso Cabrales, que es un artículo, un producto, y tofu, que también es un producto, hechas por un vendedor en específico que se llama Daur. Básicamente, acá yo puedo seleccionar cualquiera de estos encabezados e ir aquí a la pestaña de ordenado y filtrado, seleccionar aquí el filtro. Van a notar que aparece esta pequeña pestaña en la parte inferior derecha de cada columna. Entonces, ya aquí yo voy a trabajar en base a lo que me está pidiendo acá. Por ejemplo, queso Cabrales y tofu. Cuando yo hago un clic aquí, que es el nombre del producto, quito la selección de todos para que no muestre todo, sino solamente lo que yo quiera mostrar. Puedo buscarlo acá, por ejemplo, tofu. Mírenlo aquí donde él me lo tiene aquí seleccionado. Vamos a buscar queso Cabrales. También lo puede buscar de manera ascendente. De aquí queso Cabrales. Vamos a ver si tofu está por aquí. Tofu está por acá. Cuando le digo aceptar, van a notar que el contenido se achicó. Pues no todas las celdas, no todas las filas cumplen con esa, en este caso, condición. Si se fijan aquí, en los números de la fila hay un salto entre fila y fila. Aquí tenemos la 11, luego la 15, perdón, luego la 140, luego las 215. O sea, quiere decir que entre una fila y otra hay un sinnúmero de filas que no se están mostrando porque no cumplen con esa condición.
Y cuando en este caso se nos pide realizar un filtrado combinado, como es el caso, tenemos queso cabrales y tofu, en este caso estos dos productos son de la misma columna, pero cuando nos piden también incluir una segunda columna, deben cumplirse ambas condiciones para que se muestre algún contenido. Bien, entonces si se fijan aquí, tanto queso cabrales como tofu, aquí en los vendedores tenemos otros vendedores que también venden esto, productos. Pero cuando yo le especifico acá que yo quiero que solamente me muestre lo que ha vendido este vendedor, la lista se achica mucho más. Pues las ventas de ese producto en particular o en específico, por ese vendedor en particular, no han sido muchas. Bien, entonces eso es lo que se quiere en este caso. Que ustedes vayan ejecutando todas las funciones, ya sabemos cómo van, cómo deben quedar. Y cuando usted lo guarde y la comparte, entonces se van a ir evaluando en base al resultado. Por ejemplo, en este caso se nos pide que debemos mostrar solamente las ventas realizadas en esta ciudad. Entonces yo puedo básicamente aquí, selecciono la ciudad, aplico mi filtro y acá cuando le quito aquí la selección al todo y explico que va a ser solamente esta ciudad y ya el contenido que se va a mostrar solamente es las ventas que se hicieron en esa ciudad. En este caso, este es un filtrado simple, no tiene mayor complicación. El anterior era un poquito más complejo porque tenía dos condiciones. Bien, entonces en este escenario, y aquí este me gusta porque es una prueba de lo que hablamos, de que ambas condiciones deben de darse para que muestre un contenido. Y en este escenario, por ejemplo, nos dice, muestra solamente los registros con precios mayores a 1.500 en la categoría de productos lácteos. Entonces, en este escenario, yo puedo tener productos mayores a 1.500 y aquí podemos hacer la selección. Bueno, nos vamos a colocar el filtrado aquí. Como está hablando aquí de precios, es precio unitario, ¿bien? No es el total, precio unitario. Entonces, aquí yo le voy a decir ordenado y filtrado. Vamos a decirle aquí filtrado, perdón. Filtro, ¿verdad? Y entonces cuando vengo a la pestaña, me voy a dar cuenta que no tengo una lista de nombres, si es una lista de precios. Bien, en este escenario solamente tengo un valor que está por encima de los 1.500, porque aquí me dice mayores a 1.500. Bien, pero imaginemos que aquí, si nosotros tuviéramos acá, por ejemplo, 50, 100 valores por encima de 1.500. Yo tendría que quitarlo acá e irlo después cotejando uno por uno de esta forma. No. Bien. Para estos escenarios, nosotros utilizamos esta opción que está aquí, que es el filtro. Bien, este filtro que me permite a mí yo colocar condiciones, tanto en texto como número como fecha. Bien, entonces aquí yo puedo aplicar, bueno, mira, cuando sea mayor, porque aquí me está diciendo precios mayores de 1.500. Bien, entonces aquí yo le digo, cuando sea mayor de 1.500, tú me vas a mostrar ese producto. Bien, te digo aceptar. Aquí debe mostrarme estos productos que tienen ese valor, que es el único que está por encima de 1.500. Pero si nos fijamos en la categoría de esos productos, son todos bebidas. Bien, son todos bebidas. Entonces, quizás en este escenario, como yo seleccioné primero este, aquí ya no me va a mostrar productos lácteos porque no hay un producto de productos lácteos que esté por encima de los 1.500. Pero si lo hago inverso, por ejemplo, si yo cambio aquí, borro el filtrado para que se muestre todo, y en la categoría pongo productos lácteos, aquí veo que tengo muchos productos, pero ninguno de ellos sobrepasa los 1.500. Entonces, cuando yo aquí aplique entonces la condición de que sea mayor a 1.500, entonces aquí no debe mostrarme ningún valor. ¿Por qué? Porque no hay un producto que pertenezca a la categoría de productos lácteos y cuyo precio sea mayor a 1.500 pesos. Bueno, entonces, por esa situación, al no cumplirse las dos condiciones, no me muestra ningún producto.
Si yo quizás bajo aquí el rango, le digo 200, entonces ya aquí sí me va a colocar productos que sean mayores de 200 que estén en esta categoría. Entonces, en la siguiente, aquí tenemos debemos mostrar los registros con un total entre 3.000 y 15.000, o sea que no nos muestre las ventas menores de 3.000 ni mayores de 15.000. Entonces, básicamente, esto lo vamos a ejecutar en total, bien, en la columna total. Pero yo lo voy a hacer de esta forma, sin combinarlo con un ordenado de datos. Y luego lo vamos a hacer con un ordenado de datos para que ustedes vean la diferencia entre hacerlo combinado con el ordenado y el filtrado a la vez y sin el ordenado. En este caso, básicamente es seleccionar, control shift, flecha hacia abajo, el total. Y acá les voy a decir, perdón, el total acá, en la columna, en el encabezado. Estoy cruzando con el ordenado de datos. Filtro. Y acá entonces voy a utilizar este filtro que tengo acá. Pero en vez de utilizar mayor que o menor que, vamos a utilizar la opción Enter. Bien. Entre 3.000 y 15.000. Entonces aquí me dice, mostrar las filas en las cuales el total es mayor a 3.000 y es menor o igual a 15.000. Deben darse ambas condiciones. Pero si entre no debería ser 2.999. Dice Bueno, mayor o igual, sí. Es que en este vi- caso lo está contemplando el igual. Sí, es que dice igual, perdón, yo pensé que Pero había aquí yo dicho puedo mayor. jugar con esto también. Aquí yo puedo jugar con esto. Incluso si se fijan aquí, yo puedo, aquí dice termina con, empieza con, o sea que yo puedo tomar en cuenta palabras que tengan Sí. una letra en específico, en una posición en específico. Muy buena observación. Entonces, si yo le digo aquí aceptar, nos vamos a dar cuenta que él hizo el filtrado de esos datos para que solamente muestre esos valores. Pero miren acá. Yo tengo un 14.800, luego tengo un 3.000, luego tengo un 10.000, luego tengo como ese sub y baja, que no me permite, si yo estoy haciendo como una breve revisión, se me hace hasta difícil para la vista, yo poder hacer esa revisión. Si yo quito el filtrado, lo voy a quitar. Vamos a quitar ese filtrado. Quito, ya se quitó. Y antes de hacer el filtrado de datos, yo hago un ordenado de datos. Bien, yo voy a hacer un ordenado de esos datos, control shift, flecha hacia abajo, y lo voy a ordenar de menor a mayor. Amplío mi selección y aquí yo lo tengo desde el 16, que es el más bajo, hasta el, no sé si son 100.000 y algo, el más alto. Vamos a ver. Aquí está. Exacto. Entonces, si volvemos a hacer el filtrado, ya una vez que hemos ordenado los datos, hacer el filtrado entre 3.000 y 15.000, excepto, miren ahora qué fácil es, pues ya está ordenado que va a ir incrementando. Bien, entonces miren qué fácil. Ya yo me despreocupo porque ya yo sé que el más bajo es el de 3.040 en este filtrado de datos que acabamos de hacer. Miren cómo va aumentando, miren cómo va aumentando. Se supone que no debe de pasar de 15.000. Ya yo voy más tranquilo. Visualmente es hasta más ligero para la vista. Miren aquí hasta donde llegué. Ya se cumple con el filtrado de los datos y el orden me ayudó a validar que sí se cumple. Entonces podemos utilizar estas herramientas combinadas cuando el caso así lo amerite, para de esta manera que nuestro trabajo se vea mucho más estéticamente más bonito. Bien. Entonces, acá tenemos en el quinto filtrado, filtrado número 5, debemos mostrar las ventas realizadas
en un rango de fecha entre enero y marzo del 2018. Igual aquí yo puedo hacer, que es lo recomendado, hacer un ordenado de las fechas, la fecha de venta. Yo hago un ordenado desde, y aquí podemos comprobar que es dinámico el menú, pues aquí ya cuando estamos seleccionando fechas me dice, bueno, desde el más antiguo al más reciente. ¿Lo ven? Entonces aquí podemos jugar con esto. Ya aquí lo tengo. Entonces, cuando yo hago mi filtrado de datos, ya una vez ordenado, le digo filtrado. Y en este caso, el menú que me va a aparecer acá, miren aquí, el menú es diferente. También está orientado al tipo de datos que tengo seleccionado. En este caso es una fecha. La próxima semana, mañana, hoy, ayer y así sucesivamente. ¿Lo ven? Entonces, en este escenario voy a utilizar entre un rango de fecha y otro, que en este caso va a ser enero y marzo del 2018. Pero miren cómo me dice aquí. Posterior o igual a, anterior o igual a. Bien. Entonces, aquí yo podría seleccionar aquí el 2018, lo colocamos aquí, ya sabemos que es 0101. Y vamos a ver entonces marzo, en este caso, 31. Yo copié los datos. No sé si se fijaron, si notaron que yo copié estos datos precisamente para no hacer lo siguiente. Yo lo voy a borrar. Entonces, cuando yo selecciono estos datos aquí, él me toma la fecha actual. Bueno, abril 2023. Entonces, para yo ir a esa fecha que me está pidiendo, entonces tengo que venir acá, dándole hacia atrás. A veces me permite dando un clic aquí, ir viendo si yo quiero mostrar otro mes o así sucesivamente. Entonces, ¿qué yo hago? Como ya yo tomé como punto de partida el 0101, que es el 1 de enero, me habló aquí entre enero y marzo, yo tomé el 01 de enero del 2018, entonces ya yo cuando copio esta fecha y la coloco acá, la pego aquí debajo, ya él, cuando abro el calendario acá, él me muestra esa fecha en particular, ¿no ven? Entonces ya aquí yo puedo moverme con facilidad dentro del mismo año y seleccionar esto en los casos en donde yo no sepa, por ejemplo, si el mes es de 30 días o 31 días. Porque si el mes es de 31 días y yo solamente contemple 30 días, entonces hay información que no la voy a estar mostrando porque no coloqué la fecha correcta. Se está quedando un día de información fuera. Entonces aquí le doy a aceptar y ya aquí podemos notar que ninguno de los ítems va a estar fuera de ese rango. El que está más cerca es el 29 del mes 3 del 2018. Entonces, de eso se trata. Si se fijan aquí, hay más ítems. ¿Por qué? Porque luego del 88 salta al 500. Esto porque todos quedaron debajo porque hicimos un ordenado previamente y él fue ordenando de el más antiguo al más reciente. ¿Dudas, aclaraciones sobre ordenado y filtrado de datos? Todo claro hasta el momento. Todo claro, perfecto. Adelante, Ederlin. Profesor, en el ejercicio de la fecha yo lo hice diferente. Me gustaría saber por si acaso tiene alguna. Yo lo que hice fue que hice un filtro, si usted pudiera colocarse en el mismo filtro. Ok. Usted cuando usted le da filtro, yo lo que hice fue que desplegué el 2018 y seleccioné los 3 meses que me estaban solicitando, enero, febrero y marzo. Es válido. Es válido. Thank you. Es un poquito más manual, porque tenés que hacerlo manualmente aquí, pero es válido, te va a mostrar la misma información que se está pidiendo. Bien. Excelente. Entonces, vamos a ver brevemente el contenido de la siguiente unidad. Yo sé que nuestro horario está hasta las 3, pero vamos a ver por lo menos por encimita esta parte que es muy interesante, pues vamos a estar viendo la parte de gráficos, la parte de impresión y la parte de macros grabados. Bien, que es bien interesante.
Para ello, tenemos tanto la instrucción como la guía, que ya ustedes saben que está disponible por acá. Y tenemos 2 audiovisuales que son de vital importancia en esta unidad, pues el tema de macros es un poquito delicado, aunque como vamos a estar utilizando los macros grabados, no hay mayor dificultad. Hay 2 tipos de macros, que son los grabados y los programados. En el básico vemos los grabados y ya en el avanzado vemos los programados. Básicamente la idea de colocar el macro grabado en el básico es para que cuando ustedes vean como que esa automatización se puede hacer en Excel, se motive mucho más a continuar los diferentes módulos. Bien. Entonces, básicamente tenemos aquí un foro, la guía de la unidad, la cual también les recomiendo que descarguen, la tengan en su carpetita. Básicamente aquí empezamos a ver los diferentes tipos de gráficos que vamos a estar viendo también en la actividad práctica. En cuanto al foro, este foro se les pide que expliquen con sus palabras la importancia de los temas tratados en la unidad 5, dígase de estos 3 tópicos que vamos a estar viendo, gráficos, impresión y macros, que le indiquen ese foro, más o menos aquí esa es la participación que van a ir haciendo. Entonces, en la actividad como tal, vamos a tener 3 hojas, cada una de ellas con lo que deben realizar. Bien, si se fijan, por ejemplo, aquí en el mes de marzo, tenemos 2 nóminas, que son en este caso ficticias. Bien. Del mes de febrero de 2013 y de marzo de 2013. Luego debajo tenemos un reporte de nómina, la cual incluye los nombres y apellidos de las personas y los sueldos netos de la nómina de cada mes. En base a este reporte es que se va a hacer el ejercicio que se le está pidiendo acá. Básicamente se hace una breve descripción aquí de lo que es los gráficos en Excel. Habla que son de gran importancia porque permiten mostrar de una manera rápida y digerible los datos de forma visual, o sea que lo podemos ver en manera gráfica. Y se nos pide que con la ayuda del material didáctico y audiovisual debemos realizar los gráficos tomando como base el reporte de nómina mostrado más abajo, que es este que está aquí debajo. Deben insertar un gráfico de columna, un gráfico de línea y un gráfico de área. Para que esos gráficos deben analizar las diferencias ustedes entre cada uno de ellos. O sea, básicamente aquí lo que van a analizar es el tipo de gráfico. Bien. Luego deben insertar un gráfico de pastel para cada uno de los meses en dicho reporte. Y aquí vamos a irlo mostrando rápidamente, no es nada tan complejo. Los gráficos realmente, y más cuando son estáticos, como en este caso, ya a partir de intermedio empezamos a ver los gráficos dinámicos, que también le van dando mucha más vida a los reportes. Entonces, cuando nos hablan de gráfico de columna, básicamente lo primero que tenemos que hacer es seleccionar los datos sin el encabezado de la tabla, los nombres y los datos que queremos que aparezcan. La inserción de los gráficos está en el menú insertar y aquí tenemos la sección de gráficos que podemos utilizar. Si queremos gráfico de columna, aquí lo tenemos. Si queremos un gráfico de línea o de área, aquí también lo tenemos. Bien, gráficos de pastel, aquí tenemos otro gráfico también. Va a depender de lo que ustedes quieran hacer en un momento determinado. Por ejemplo, si yo quiero hacerlo aquí en base al de columna en 2 dimensiones, yo puedo aquí seleccionarlo y ya aquí yo tengo un comparativo entre cada uno de los empleados en los diferentes meses que ellos estuvieron trabajando, el aumento, cómo se visualiza. En este caso tuvieron un aumento entre un mes y otro. Bien, entonces, al momento de yo seleccionar ese objeto como un gráfico, si se fijan, cuando hago un clic fuera del gráfico, miren aquí, a la derecha del menú ayuda no tengo ningún menú. Cuando selecciono el gráfico, me aparece un menú flotante, el cual me permite cambiar las propiedades de ese objeto llamado gráfico. ¿Sí?
Puedo cambiar los diferentes estilos como yo quiero que se muestren las informaciones, gráficamente hablando, o visualmente hablando. Puedo incluso cambiar lo que son las paletas de colores de las columnas, pues quizás este color no va en juego con mi imagen corporativa, entonces yo aquí puedo seleccionar en base a los diferentes patrones que tengo acá. Bien. Si lo quiero hacer inclusive manualmente, también lo puedo hacer. Y también, si se fijan, en este escenario yo tengo un valor aproximado. Pero, por ejemplo, las columnas que están entre 40.000 y 50.000, yo no sé exactamente qué valor son. Qué valor es aquí, qué valor es acá. No sé exactamente cuál es el valor visualmente en el gráfico. Si yo, por ejemplo, este gráfico le digo clic derecho, a ver si me permite, clic derecho, mover el gráfico a una hoja nueva, por ejemplo. Voy a tener el gráfico en una hoja nueva dentro del libro. Miren aquí la hoja gráfica 1. Y aquí tengo los datos en la hoja anterior, que es esta. Y el gráfico está por el otro lado. Entonces, si yo quiero a este gráfico mostrarle, tengo aquí las opciones de diseño rápido, donde yo tengo diferentes plantillas que muestran la información de una forma o de otra. E incluso yo podría aquí mostrar como una tabla de datos en donde se vayan mostrando todos los datos. ¿Lo ven? Son como plantillas que yo puedo ir seleccionando de la forma en la cual yo quiero que se muestren los datos. Adicional a esto, si yo quiero que se muestre de una forma en particular, por ejemplo, yo la quiero que se muestre de esta forma tradicional, pero quiero que aquí arriba me aparezcan los números, entonces ya yo puedo jugar aquí con el botón más, en el cual yo puedo decidir si quiero que se muestre el título del gráfico o no quiero que se muestre, lo quito o lo pongo y aquí lo edito, lo puedo editar acá. Bien. O si quiero que aquí se muestren las etiquetas de datos, entonces aquí miren dónde me la coloca aquí arriba, bien. Y la leyenda, la línea de la tabla de datos, si quiero que aparezca abajo o si no quiero que aparezca, ¿lo ven? Entonces va a depender de cómo yo quiera mostrar la información. Incluso si yo quiero que aquí debajo me aparezcan los meses y aquí arriba entonces puedo aquí hacer un cambio rápidamente de filas por columna. Y aquí se ven, por ejemplo, para yo ver la diferencia entre cada uno por mes. Es una opción. Bien, entonces va a depender de esa necesidad puntual que nosotros tengamos en un momento dado. Básicamente, para los de línea y área es el mismo proceso. Insertar, selecciono mis datos primeramente. Insertar, gráfico de línea. Vuelvo y selecciono y hago la inserción nuevamente del próximo gráfico. No hay mayor complejidad. Si lo quiero hacer en 3 dimensiones, también lo puedo hacer. Yo lo voy a ir colocando, me voy moviendo para que así me permita agregar los demás. Al final deben de tener todos los gráficos colocados en esa hoja junto con el contenido adicional que se le va a ir pidiendo que vayan desarrollando. Donde pueden tener alguna diferencia es con el gráfico de pastel. Bien. La diferencia entre los gráficos de barra, gráfico de línea y gráfico de área con el gráfico de pastel es que en los primeros gráficos, línea, tabla y área, se hace una comparación entre los diferentes tiempos que se están evaluando en ese momento. Bien. En el caso del gráfico de pastel, la comparación es entre los diferentes, en este caso, empleados dentro de un único tiempo. La diferencia entre cada uno de ellos dentro de un único tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, acá hago la selección de esas tres columnas, nombre, apellido y el sueldo de febrero, y le digo aquí insertar gráfico de pastel, por ejemplo, en 2 dimensiones, voy a ver en lo que ganó cada quien en un único tiempo que es febrero. En un único tiempo que es febrero. Esto yo puedo hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente, lo cambio aquí, agrego las etiquetas, todo lo demás. Yo puedo jugar con todo esto. Acá, miren aquí cómo se muestran. Ya es cuestión de que ustedes vayan probando. Pero cuando me toca, por ejemplo, hacer la selección de marzo, si se fijan, paso por febrero. Bien. Entonces, cuando trato de hacer la inserción del gráfico de pastel, me doy cuenta que vuelve a aparecerme febrero.
Y no sé si se recuerdan lo que vimos en las primeras unidades, en el primer ejercicio, casualmente de la unidad 1, en el cual teníamos la necesidad de eliminar varias filas o varias columnas que no estuviesen en secuencia una con otra. E hicimos uso de una tecla que se llama control. La tecla control, que está en la parte inferior izquierda del teclado, parte inferior izquierda, CTRL se llama. Y también hay una en la parte derecha de la barra espaciadora, luego de alterna. Hay otro control ahí. Entonces, cuando yo presiono control, ya habiendo seleccionado la primera columna y selecciono la tercera columna, entonces vemos cómo hacer ese salto sin seleccionar febrero. Cuestión de que aquí ya cuando yo quiero insertar ese siguiente gráfico de pastel, ya sí me lo inserta en base al mes el cual estoy seleccionando en este momento. ¿Se entendió? Entonces ahí usted seleccionó los dos primeros y le dio control, ¿qué? La otra columna. Sí, aquí yo seleccioné los dos primeros, ¿verdad? Ajá. Solté el clic, ahí está seleccionado con el clic suelto, que está en la mano limpia. Ok. Entonces, luego para seleccionar el tercero, dejo presionado control y con Ok. control presionado, entonces hago la selección con el clic. Una vez suelto el clic, entonces suelto el Elijo. control y ahí hago la inserción del gráfico. Ok. Gracias. Así funciona. En el caso de la impresión, no hay mayor complicación en el caso de la impresión, porque en la impresión, en este caso, lo que se les motiva a ustedes es a aprender a usar en lo que se le llama el área de impresión. Esta actividad viene hecha, no sé por qué este archivo le he pedido que lo cambie en varias ocasiones y no me lo cambia. Ya parece como que lo cargaron y ya esa actividad estaba hecha. ¿Cómo se dan cuenta? Cuando usted viene a archivo, imprimir, se va a dar cuenta que en la vista previa solamente se muestran 2 páginas y se está mostrando solamente 4 columnas. Nombre, apellido, sueldo bruto y sueldo neto en la segunda hoja. Bien. Cuando vemos que la tabla es mucho más grande. Bien, pues básicamente ese era el enunciado. Deben realizar los ajustes necesarios para que en el área de impresión se muestren solamente esas cuatro columnas. Básicamente aquí van a venir a diseño de página y aquí tenemos el área de impresión, la cual podemos borrar. Y cuando yo borro el área de impresión, que vuelvo nuevamente a archivo, imprimir, me voy a dar cuenta que ahora el documento tiene 5 páginas a ser impreso y puedo ir navegando sobre ellas incluso. Bueno. ¿Qué sucede? Cuando ustedes tienen una tabla muy grande y tienen la necesidad puntual de específicamente imprimir un contenido X de esa tabla, ahí empezamos nosotros a esconder las columnas. Escondemos esta, espérate que esta no va, espérate que esta no va. Y al final puede que nosotros sin querer dañemos el contenido de esa tabla. Bien. ¿Por qué? Porque quizás luego no se muestran todos, o quizás alguna se queda oculta o se elimina alguna información. Todo ese riesgo existe. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente, podemos nosotros seleccionar los datos que queremos que se muestren. Por ejemplo, seleccionamos estas 3 columnas y con la tecla control nuevamente, ¿se acuerdan que la acabamos de usar? Entonces podemos seleccionar esta también de acá y establecer, aquí en disposición de página, establecer un área de impresión con la selección de los datos que yo tengo en ese momento. Entonces cuando yo vuelvo y le establezco, que voy a archivo, imprimir, me doy cuenta nuevamente que el documento solamente tiene 2 páginas, que son los datos que yo quiero que se muestren. ¿Lo ven? Entonces, básicamente es lo que se espera acá. Por último, en la parte de macros, aquí la cosa se pone interesante. Bien, porque los macros, así como lo dice por acá el enunciado, los macros son una secuencia de instrucciones que pueden ser programadas o grabadas, mediante las cuales se pueden automatizar tareas de uso recurrente. Se nos pide que mediante el uso del material didáctico debemos habilitar la pestaña programador y crear un macro grabado, en este caso, mediante el cual se completen los valores de la tabla mediante el uso de un botón
que sea presionado por el usuario. Así como nos lo indica aquí en el cuadro, básicamente la pestaña programador es esta que está aquí arriba, la cual habilita todas las opciones de macro. No viene habilitada por defecto. Para habilitarla, vamos al menú archivo, opciones, y aquí en opciones tenemos la opción de personalizar cinta de opciones. Personalizar cinta de opciones. Y aquí todas estas, todos estos botones que están acá, inicio, insertar, son estos que están aquí arriba, ¿ven? Disposición de la página, mírenlo aquí, fórmulas y así sucesivamente. Por lo regular, este viene igual que ese descotejado y programado. Si lo doy a aceptar, miren cómo desaparece. Si vuelvo otra vez, archivo, opciones, personalizar cinta de opciones, lo habilito por acá debajo y le doy a aceptar, miren cómo nuevamente aparece. Eso es lo primero que deben hacer, porque si no hacen eso no van a poder hacerlo lo segundo. Entonces, ¿recuerdan lo que dice aquí? Automatizar tareas de uso recurrente. En este caso, una nómina se hace en una empresa todos los meses. Y así hay un sinnúmero de actividades, de cosas que ustedes hacen que son repetitivas, que tienen que hacerlo todos los meses, y todo eso lo podemos automatizar. Entonces, aquí, por ejemplo, el cálculo del 2% lo vamos a hacer la primera vez manual, pero como vamos a estar grabando ese proceso, Excel nos lo va a permitir colocar en un macro. Entonces, para entrar, vamos a ir a programador y vamos a utilizar la función más sencilla, que es la función de grabar macro. Cuando presionamos grabar macro, nos va a pedir algunos datos. Lo primero que tenemos que tener es el nombre del macro. Y tomar en cuenta que el nombre del macro no debe tener espacio. Entonces, por ejemplo, aquí yo le voy a poner cálculo de nómina. Si no quiero que se vea tan pegadito, puedo separarlo con un underscore, con una rayita debajo, pero nunca un espacio. Si le hago un espacio, y me va a dar un error. ¿Ven? Entonces debo agregar ese underscore. Luego viene lo que es el método abreviado de invocar esa función que yo voy a crear, ese macro. Así como a control N de negrita, ¿verdad? O control G de guardar. Así yo puedo ponerle aquí una combinación de teclas a este macro para cuando yo lo quiera ejecutar. En este caso le voy a poner control E, minúscula, por ejemplo, y ya yo veo que aquí me lo permite. Lo siguiente es el lugar en donde yo quiero que se guarde ese macro. Ese macro yo lo puedo guardar en 3 lugares. En este libro que estoy utilizando, que es mi preferido, porque como siempre vivo abriendo libros y dando clases, entonces no tengo todos esos macros que hacen lo mismo quizás en mi libro personal. Entonces, lo que hago es que en este libro, ¿qué quiere decir esto? Que si yo ese libro mañana lo elimino, ese macro se elimina con el libro. Si ese libro mañana yo lo envío, se envía también con el libro ese macro. Lo puedo también guardar en un libro nuevo. Voy a crear un libro nuevo y quiero que esté ahí. O que en todos los libros nuevos que yo abra esté disponible ese macro. O lo puedo guardar en mi libro de macros personal, que es como mi biblioteca personal de macro. Y sin importar si abro este libro u otro libro, siempre va a estar disponible ese macro para mí en el libro que yo tenga abierto. Bien, entonces selecciono esto. Y por último, no menos importante, es la descripción. La descripción de un macro es súper importante, pues si en algún momento nosotros no estamos disponibles, que fuimos que creamos ese macro, y hay otra persona que tiene que ejecutar esa función en ese momento, en la descripción puede darle como una idea de para qué funciona ese macro. Bien. Un ejemplo. Ya cuando yo presione aceptar acá, me va a aparecer, este botón va a cambiar, me va a decir que está grabando. Y aquí debajo también me va a aparecer un botón indicándome que se está grabando el macro. Le digo aceptar. Miren aquí cómo cambió, detección de macro. Y aquí también, perdón, se está grabando en la macro. ¿Lo ven?
Entonces, ya cualquier clic que yo dé en ese momento se va a guardar en el macro. Muy importante, yo saber qué estoy haciendo, pues si cometo un error, se va a guardar en el macro también. Entonces, vamos a decir aquí, vamos a ir haciendo el cálculo que nos está pidiendo acá. Entonces aquí yo digo, por ejemplo, igual a este valor por el 2%. Bien. Yo sé que aquí es el impuesto sobre la renta. Puedo arrastrar hasta acá. Lo hago hasta el penúltimo porque al final vamos a sumar los totales. Igual aquí digo igual a este valor por 2.5%. Igual arrastro hasta acá. Y vamos a hacer el mismo cálculo, pero igual a un 3%. Por 3%. Y ya aquí la sumatoria de los descuentos, puedo hacerlo con una autosuma. Selecciono todo y que el resultado me lo pongo acá. Con una autosuma como este. Y aquí yo arrastro hasta acá para que me siga sumando todos los otros descuentos. Por último aquí voy a hacer la resta del sueldo bruto menos el total de descuento para que me dé el sueldo neto. Aquí está. Quiero sumar los valores también para que me lo incluya. Sumo estos valores de aquí hasta aquí debajo. Utilizo la autosuma. Aquí me lo coloco y hago un arrastre en este caso. En vez de hacerlo vertical, perdón, lo hago horizontal. Y él me va a seguir sumando con las referencias relativas las siguientes columnas. Hasta aquí ya se hizo, ya yo terminé mi nómina. Yo voy a detener la grabación. Aquí. Ya el macro dejó de grabar. Si yo quiero ver si se grabó, vengo a programador, macros. Y aquí tengo el cálculo de nómina que yo tenía. Bien. Si yo quisiera ejecutarlo, lo puedo ejecutar directamente desde acá. O puedo hacerlo con la combinación de teclas. ¿Cómo lo probamos? Probarlo. Quito esto. Quito esto. Coloco por acá. Invoco mi macro, lo ejecuto. Y ya aquí, en cuestión de segundos, ya eso está funcionando. ¿Lo ven? Pero la segunda opción que nos pedía aquí era ejecutarlo con un botón. Bien, entonces yo puedo también insertar un botón. Aquí en la herramienta de programador yo puedo insertar botones. Bien. Ya más adelante ustedes van a crear sus propios cuadros de su propia ventana con los registros, para si ustedes quieren llenar un registro, todo eso lo vemos avanzado. ¿Bien? Entonces, aquí yo puedo agregar un botón, el cual puede llamarse cálculo de nómina. Lo podemos poner aquí. Él me pide, cuando yo lo selecciono, muy importante, antes de hacerlo, miren, yo vengo aquí a insertar, ¿verdad? Dentro de programador, controles, insertar, y aquí tengo diferentes controles. Tengo controles de formulario y tengo controles de ActiveX. Los controles de formulario son los que me permiten utilizar ya un macro que yo he creado. Y esto de aquí debajo es para yo programar un macro nuevo dentro de ese botón o dentro de ese control. Como en nuestro caso, nosotros grabamos el macro previamente, ya simplemente necesitamos un botón al cual, cuando yo digo, insértame ese botón aquí, el botón me dice, ok, ¿cuál macro tú quieres que yo invoque cuando tú presiones este botón? Bien, yo quiero que tú invoques este macro, que ya yo sé que funciona. Ya, entonces aquí le cambio el nombre, puedo cambiarle el nombre. O así. Y ya, por ejemplo, ¿cómo podemos probar que esto es variable? Por ejemplo, yo borro estos datos, y si se fijan, hay un error en la nómina desde el origen, que es que José Colón es la única persona que gana un sueldo como diferente a los demás. Gana apenas 5,000 pesos. Y realmente hubo un error en él, porque él debe ganar 50,000 pesos. Yo cambio
mi sueldo bruto de origen y se supone que cuando ya yo ejecuto con el botón acá, al macro ser dinámico y ser en base al contenido de la celda, ya automáticamente, al yo cambiar el sueldo bruto, se ajusta al nuevo valor y si yo no tengo que hacer cambios en la programación del macro. Bueno, entonces, todos los resultados se alteraron en ese caso de José Colón y ya vemos que los totales también me dan de manera diferente. Entonces, un punto muy importante al momento de nosotros trabajar con macros. Los macros tienen un formato propio para ellos ser ejecutados. Mientras yo lo esté ejecutando en el momento que lo estoy creando, no hay problema, puedo seguir trabajando como si fuera un libro de Excel. Pero ya a la hora de que yo lo voy a guardar para enviarlo, como es su caso, que me lo tienen que enviar en formato de macro, muy importante. Entonces, van a decirle aquí guardar como. Y acá, en donde dice el tipo, en vez de ser un libro de Excel, van a seleccionar la opción, libro de Excel habilitado para macros. Bien, libro de Excel habilitado para macros. Cuando seleccionan esta opción, entonces ya el macro va a viajar con el archivo de Excel que ustedes van a subir a la plataforma. Y yo voy a poder invocar y ejecutar ese macro que ustedes hicieron. Si no lo graban en este formato, no lo voy a poder hacer. Bien, entonces es importante que tomen esto en cuenta. Cuando ustedes guardan el archivo en ese formato, quizás no lo van a notar aquí a simple vista, pero en el menú de descarga, por ejemplo, que en mi caso yo tenía el archivo en descarga, miren aquí la diferencia entre un archivo y otro. Bien. Este me dice archivo del libro de Excel, bien, y este me dice que es un archivo habilitado para macro. Entonces ya en la forma del icono del archivo podemos darnos cuenta que hay una diferencia. Entonces, básicamente es esto, señores. Deben realizar estas actividades. No sé si tienen alguna Permiso, duda. profesor. ¿Puedes repetir de nuevo el guardado de macro? Y disculpe. Sí, cómo no. Básicamente es archivo, guardar como, y acá debajo del nombre tienen el tipo del archivo. Van a seleccionar la opción libro de Excel habilitado para macros. Y van a presionar guardar. Claro, van a seleccionar aquí la carpeta en la cual quieren que se guarde, ¿verdad? Vamos a ver, dudas, aclaraciones, ¿quién más? ¿Todo bien? Sí, profe. Entonces, con ese macro, si yo después, por ejemplo, tenemos una nómina, un empleado sale o tengo que agregar otro, yo lo agrego ahí y va a funcionar perfectamente o elimino sin modificar el macro. Muy interesante esa pregunta. Si usted va a utilizar la misma posición, no hay problemas. Bien, pues usted va a sustituir el nombre, va a sustituir el sueldo. Si tiene que agregar una fila adicional, entonces ya ahí entra lo que es la programación de macro. Bien, por ejemplo, para que tengan una idea, pues eso lo vemos en el avanzado. Si vamos a macros y vemos aquí el macro que nosotros acabamos de grabar, si le damos a modificar, le voy a dar a modificar. Miren el código que se generó a nivel de programación de macro en ese simple macro que hace el cálculo de esa nómina. Bien, tengo aquí el nombre del macro, la descripción del macro, ¿se acuerda que la colocamos? Tengo aquí la combinación de teclas para ejecutar ese macro. Y miren aquí, todos los cálculos que se hacen, se llevan esta línea de código que están acá. Entonces ya aquí yo simplemente tendría que ajustar la cantidad de registros que yo necesito adicionales, o desde el rango de celda hasta qué celda yo quiero que me tome en cuenta, y se puede hacer. Bien, pero ya tenemos que tener un poquito más de conocimiento a nivel de la programación del macro como tal. Y eso lo vamos aprendiendo en el tiempo, en la práctica, en la ejecución y así sucesivamente. Pero en avanzado lo vemos. Bien. Bueno, líderes, yo espero que los que no estén al día se pongan al día. Yo también estoy pendiente con algunas actividades que tengo que evaluar de las entregadas del fin de semana y le voy a estar dando un poquito más de seguimiento en esta semana para que así
tratemos de cerrar con la mayoría o si no todos que puedan aprobar, con mucho gusto, claro que no, claro que sí. Entonces, también es importante que pongan mucho de su parte. Elio, adelante. Se nos fue. Vamos a ver, Jorge, hermano. Adelante. Sí, hola, sí, iba a preguntar si iba a pasar la lista, para si no, entonces salir porque me están esperando en una reunión ahora. Ok. No, en este caso, como no pasamos tanto de tiempo, yo la voy a pasar en base a la plataforma, no hay problema. Perfecto, pues acuerdo. muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase. Una preguntita, Bye bye. si tengo alguna inquietud en cuanto a algo que estoy haciendo ya fuera del curso, ¿puedo contactarle? Claro que sí, claro. O sea, alguna Lo duda ya podemos ver. basado en lo que aprendimos. O sea, que yo estoy haciendo un Sí, cuadro y me surge una duda porque no me salió. sí, cómo no. Sí, Estamos a la ok. orden, estamos a la orden. Permiso, ¿hasta qué hora Gracias. tenemos para subir la tarea de la unidad pasada? ¿Hasta qué hora de hoy? El día Eh, entero. Es hasta la medianoche, sí. Pero si no la puede entregar hoy, mañana lo que le va a decir es entrega fuera de fecha. Antes de hacerlo, Entiendo. antes de la Sí, medianoche. a ver, gracias. Vamos Muchas Bye, bye. gracias. Bye, bye. Maestro, a ver. una dudita. Adelante, señor. Para el siguiente nivel. Entonces, ¿vendría comenzando para la semana próxima o nos estarán avisando? Sí, Liliana les va a estar avisando porque hay una labor. Yo tengo primero que cerrar el curso. Los que aprueben son los que van para el intermedio porque es prerequisito el básico. Entonces, puede tomar el proceso administrativo quizás una semana luego de que yo lo cierre. Entonces, puede que entre 2 semanas quizás. Comprendo. Gracias. Bien. Ok. Líderes, para mí un placer estar con ustedes. Espero que les haya Buenas gustado tardes. esta 3 semanas conmigo y será hasta la próxima ocasión. Bye, bye. Muchas gracias. Gracias. Igualmente, Gracias, bye. igual. Bye, gracias. Gracias. Bye. Bye. Bye.